Y vamos a hablar ahora con Miguel Usabiaga de Muerte en el Obisque, una novela valiente que se adentra en los entresijos de la Operación Puerto. Para los que os guste el ciclismo, sabéis que es una serie de casos relacionados de dopaje en el ciclismo, esencialmente español, aunque este ha sido un mal que se ha expandido por todo el deporte. Y Miguel Usabiaga ya tocó este tema en el caso Martana. Él, aparte de novelista, es un gran amante del ciclismo y para nosotros es un placer. Y creo que incluso a los que no os guste mucho el ciclismo, este tema os va a interesar. Miguel Usabiaga, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Bueno, ¿tú desde cuándo eres amante del ciclismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo llevo genéticamente porque... Sí, mi padre ya, me inoculó esa pasión por el ciclismo. En fin, luego además soy vasco, que por aquí es no te quedaba otra, claro. No me quedaba otra. No, en serio, sí. Desde luego yo fui de adolescente y en mi primera juventud, practiqué el ciclismo de una manera más seria, es decir, que conozco en todas sus facetas el asunto, ¿no? Tanto en la teórica como en la de haberlo practicado de una manera deportiva. ¿Y cómo nos describes ese mundo del ciclismo Muerte en el Obisque? Bueno, yo me gusta decir que esta novela, que has presentado tú muy bien, aunque la terminé escribiendo yo, la empezó a escribir el comisario de mi novela primera que has mencionado, el caso Martana, donde de una manera no tan amplia y tan ambiciosa también aparecía el tema del dopaje en el ciclismo. Entonces este comisario, que allí quedó, en fin, en una investigación cerrada, ante el escándalo que suponía cómo la Operación Puerto en España pues no se dan pasos reales para poner luz sobre todo para que supiéramos, pues es un derecho además que tenemos todos los ciudadanos, un derecho de libertad de conocer quiénes estaban implicados. Pues ante ese escándalo, que le parecía inaudito porque es un caso, lleno de evidencias, ¿no? Por otra parte, es decir, se encuentran con las manos en la masa, como se suele decir, con lo que conocen ya probablemente la mayoría de los oyentes, arcones con 200 bolsas de sangre, y en fin, y que eso quede en la impunidad por una serie de concatenación de complicidades, federaciones, judicatura, en fin. Pues al comisario de ficción mío, pues eso le enrabieta, le parece inadmisible, y es él el que empieza a escribir. Es decir, yo así lo siento porque él me obliga a decir, oye, escribe un poco de eso porque no puede ser que lo dejemos así, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí empieza, y yo pues he ficcionado la Operación Puerto con bastante verosimilitud, y yo creo que quien lo lea la novela pues va a reconocer, en fin, todos los hechos que por otra parte de una manera puntual ya fueron tratados en prensa. No mucho tiempo, porque enseguida los callaron, pero en fin, ese es un poco el trasunto de la novela. Pero no solamente es novela, sino que hay un apéndice con todo lo más interesante de la Operación Puerto, en el que señalas a Eufemiano Fuentes, a José Luis Merino Batres, y hablas de muchos ciclistas y equipos como el Fonac, Santiago Botero, el Illes Balears, hablas de Óscar Sevilla, de Huertas, Salvodelli, ¿cómo se llamaba este ciclista norteamericano? A Basso también le mencionas. Sí, creo que Tyler Hamilton, efectivamente, sí. Tyler Hamilton. Sí. Es que prácticamente no dejas un nombre importante de una cierta época, no lo dejas fuera de tu libro. Bueno, pero no lo sabemos todo, es decir, efectivamente al final del libro hay un apéndice para que el lector pueda comprobar, si lo lee, que a veces la realidad supera la ficción. Es decir, ese apéndice es la instrucción que hizo la Guardia Civil sobre la Operación Puerto, con nombres, y no llega a todos porque algunos que estaban en clave no fueron capaces de desentrañarse. Por eso aún hay muchos nombres que no se saben, pero los que ellos, de una conjetura bastante plausible, pues los averiguaron, ahí están, y hemos reproducido ese informe, por eso, para que la gente vea que no estamos haciendo ejercicios espirituales, sino que eso está basado en una realidad muy cruda, y efectivamente en los que se saben, y la Guardia Civil luego
lo averiguó, están los nombres y apellidos y son gente bastante ilustre. Y sin embargo, pues no pasó gran cosa, ¿no? O sea, hablas de un equipo, el Liberty Seguros, porque bueno, es muy curioso porque la gente piensa que todo esto se ha hecho siempre en España, pero hay equipos anglosajones muy importantes que están mencionados como el Liberty Seguros, en el que aparece el nombre de un jovencísimo Alberto Contador. Bueno, el nombre realmente no aparece. No aparece, aparecen iniciales, efectivamente. Sí, AC, y efectivamente son las iniciales, pero aparecen en el contexto del equipo que iba a mandar esa escuadra al Tour de Francia, y se puede corresponder que sí era él, porque coinciden los demás, además miembros del equipo que finalmente fue al Tour de Francia, ¿no? Eso sí, ahí aparece esas iniciales con una, creo que de memoria lo recuerdo, con una indicación de tratamiento con hormona de crecimiento, en ese caso, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso parece ser que las ulteriores pruebas que había, que eran otros tratamientos, que eran los del el dopaje sanguíneo con EPOT, con tratamiento en las bolsas de sangre, las 200 que encontraron en los arcones, esas que también tienen iniciales no tenían esas iniciales ninguna. Parece ser que de ACE no había ninguna bolsa en los arcones, pero sí esa prescripción en previsión del Tour, de tratamiento con hormona de crecimiento. Sí. Casi parecía más probable, no sé si decir los nombres, pero había otros que en aquella época, porque esto es hace más de 12 años, había algunos muy, muy importantes en la época que sí que podían ir a disputar el Tour o etapas del Tour y que podían estar bastante más implicados, por lo que veo. Sí, en ese momento él era un jovencito, no era la estrella que luego fue. Sí, pero bueno, entre las figuras, como has dicho antes, Iván Basso, que fue, Iván Basso y Ulrich, el alemán, que ellos también eran clientes de esa trama, y por unos ardides que se les escaparon a la justicia española, pudieron dar con ellos. O sea, son un poco largos de explicar, pero aprovechando que el juez que estaba tutelando todo el proceso estaba de vacaciones, pues una juez italiana y en Alemania también pidieron unas muestras y la juez sustituta las envió, y ahí pudieron comprobar que la sospecha era cierta, que Iván Basso estaba y Ulrich también estaba. Es decir, que en los pocos casos que se pudo, por esa fortuna, entre comillas, de que relajara la tensión el juez que lo vigilaba, porque yo creo que hay implicaciones de alto nivel que no se ha querido que se llegara más allá. Ya. Una pregunta. Te estamos hablando de muerte en el Obisque. Sí. La gente estará pensando, bueno, esto va a ser solo dopaje. Hay también mucho de amor por el ciclismo, pero hay más cosas. Sí, bueno, y además quiero añadir que junto a ese panorama escabroso, la novela en cuanto al ciclismo está escrita desde la absoluta pasión por el ciclismo. Es decir, yo me apasiona, y eso se puede ver también cuando se lee, ¿no? Lo que pasa es que no entiendo, y ni el comisario mío entiende que haya pues patente de corso para los tramposos, ¿no? Porque eso crea una desigualdad en la competición. Y por otra parte tenemos, como decía antes, los ciudadanos la libertad de saber la verdad de todo lo que pasa, ¿no? No se nos puede escamotear, pero sí, junto a eso, incrustada en esa novela más de ciclismo, que termina siendo una novela de intriga, porque hay una investigación y, en fin, tiene todos los ingredientes de novela negra de intriga, pues hay también otra obra de otro tipo, como una novela de iniciación, porque el ayudante del comisario, él fue joven ciclista también, y entonces durante los tiempos muertos de la investigación recuerda esos momentos en los que él se inició en el ciclismo, que es como el año 77, cuando él se estaba la transición española, digamos. La transición española, y efectivamente aparecen sus cambios de adolescente a joven, con el descubrimiento de las inquietudes pues del sexo, el amor, la política, y al mismo tiempo los cambios que se producían en el país de la dictadura a la democracia. Entonces también hay, yo creo, un buen bosquejo de esos años bajo la óptica de las inquietudes de un joven. Y no hay mucho escrito tampoco sobre eso, porque sobre la transición hay más escrito desde la superestructura política, pero no de los que estaban viviendo como jóvenes, ¿no? Claro, tú tienes una situación, digamos, personal, políticamente
estás, digamos, en la izquierda de verdad, en la izquierda de toda la vida. Sí, Ideológicamente has vivido en tu familia lo que es la represión, estás en un territorio en el que el ciclismo es prácticamente una religión. Todo esto confirma o conforma, mejor dicho, conforma un imaginario prácticamente, ¿no? O sea, lo tuyo no es una simple novela, es un imaginario. yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que has dado la clave. Efectivamente, todo eso es un magma que me conforma a mí y, como dicen, pues, en fin, aunque haya ficción en toda novela, pues hay mucho de lo que uno es, de su formación, de su autobiografía, y sí, probablemente yo estoy, digamos, supurando todo eso en lo que escribo, ¿no? Por un lado siempre hay personajes que están en el compromiso político, en general todos tienen también un pasado, una biografía que les ha moldeado pues en la resistencia, en, en la cercanía pues con las ideas de izquierda, en fin, todo eso está siempre en mis obras, ¿no? Así, por ejemplo, el comisario de esta novela ciclista, pues es un hombre que es francés, por otra parte, ¿no? Porque yo no tenía confianza, como he contado ahí, quise que se fuera francés porque desde la desconfianza, como aquí se trató la Operación Puerto, tenía que ser francés, creía yo, ¿no? Entonces este hombre pues también, él tiene unas conexiones con el ciclismo, pues también que tienen que ver con un ciclismo distinto del de esta época, porque su padre pues ayudaba a aquellos deportistas que fueron a las Olimpiadas de Barcelona antifascistas, y en fin, ahí aparece también otro ciclismo que es bastante otro deporte, mejor dicho, que es bastante desconocido hoy e inexistente ahora, porque es de los años 30, que es un deporte en el que estaba también presente el compromiso con las ideas de izquierdas y el cambio social, y eso también aparece porque el comisario, cuando ve todo este mundo tan corrupto y tan el que se enfrenta en la investigación de las tramas, pues a veces recuerda eso, ese otro tiempo que le hablaba a su padre, y en cierta forma es un alter ego mío, pues de un ciclismo de un deporte con valores, ¿no? Que tuvo esa especie de símbolo que fueron esas Olimpiadas Populares de Barcelona del 36, que no se llegaron a celebrar porque iban a ser inauguradas el mismo día que se produjo el alzamiento franquista, y ahí se quedaron, ¿no? Sí, muchos deportistas que habían venido de toda Europa y del mundo pues se quedaron en Barcelona, incluso algunos se incorporaron a la defensa de la República. Efectivamente, sí, es un imaginario del que soy víctima yo. En Muerte en el Obisque, como tú bien dices, hay una influencia francesa. Es la portada, se fusiona una bandera de Francia con un ciclista caído. Sí, ¿Quién es este ciclista? Este ciclista, bueno, en realidad no sale en la novela, pero este es un ciclista que tuvo una Roger Rivière, y esta es una foto real que él se cayó en el col del Perjuret, y era una promesa muy, vamos, una figura del ciclismo francés y mundial. Ya había batido el récord de la hora, aún era joven, y se quedó paralítico después de ese accidente, y parece ser que eso además le creó no pudo superar eso y terminó al parecer suicidándose. Y sí, esta es la foto que me gustaba nos gustaba, porque ilustraba un poco creaba esa tensión desde la portada del ciclismo, pero con el lado también de la tragedia por dentro, ¿no? Y una última pregunta. Hemos estado hablando de una serie de nombres que aparecen aquí, de médicos, de equipos, de directores, de ciclistas implicados en... mira, tengo por aquí a Hruska, estoy viendo, Igor González de Galdeano, Alan Daisby, Scarponi, en fin, es que mires por donde mires, esto es una maravilla. Pues me surge una pregunta. Si tú te crees estos ciclistas que son capaces de ganar 5 o 6 tours seguidos, si te crees que todo es limpio. Sé que es compleja la pregunta y dirás, uy, ¿cómo voy a saberlo? Pero ya que sabes del tema, te has informado, ¿a ti te parece viable que un ciclista casualmente en el mes de julio, año tras año, esté perfecto, tan perfecto como para superar a todos? Bueno, es muy elocuente lo que sale en la novela, ¿no? Y parece difícil de pensar porque eso es que no, sí, parece difícil pensar, pero sin embargo, como decía, como está escrito desde la pasión, yo lo que quiero es que se conozca toda la verdad. Entonces,
yo no voy a decir que todos lo hacen, sino que los que se les encuentra se sepa por lo menos, ¿no? Porque aquí lo que pasa es que las que se les ha encontrado no se ha sabido y la gente no queremos saberlo, queremos saber los nombres de todos. Bueno, y yo añado una cosa, a veces ahora sobre tu pregunta, bueno, en paralelo a tu pregunta, se dice, bueno, y ahora parece que el ciclismo se ha redimido, ¿no? Eso es la Operación Puerto era algo de atrás, ¿no? Ahora ya eso ha cambiado. Y yo siempre digo, bueno, parece difícil de creer porque si, como decías, los nombres que has leído, si muchos de esos nombres ahora son los directores de equipos, o han sido hasta hace poco, Barne Ries, Galdeano, en fin, ¿cómo puede ser que los que estaban, digamos, implicados ahora sean los directores y pedagógicamente, qué van a transmitir si ellos es lo que hacían, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que me da a pensar que realmente no ha cambiado tanto. Es decir, lo que pasa es que quizás los métodos pues de dopaje son más sofisticados y no alcanzan los de investigación, pero esa prueba de que los directores de ahora, muchos de ellos estaban implicados en tramas, yo siempre pongo el ejemplo, es decir, imaginémonos que después de la caída del régimen nazi, los que eran de la SS fueran los policías de la Nueva Alemania, ¿no? Eso sería incomprensible, ¿no? Pues algo de esto es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues esa historia de la humanidad es lo que pasó en Italia, que todos los nazis que pudieron se pasaron a la democracia cristiana y todo sigue absolutamente igual, así que... Pero eso es que ahora, pues que es muy recurrente esto, hay una necesidad, por otra parte, del imaginario colectivo, yo lo entiendo, de decir, bueno, para ver, por el confort, ¿no? Como tú has dicho al principio, este es un libro en cierta forma incómodo, ¿no? Porque pone en el disparadero, pues no tiene contemplaciones con los grandes héroes, los que construyen las grandes hazañas nacionales, ¿no? Entonces la gente es más cómodo si no le inquietan con sus héroes, si les dejan en paz. Por eso ahora es muy recurrente pues decir, bueno, es que eso ya ha cambiado, eso fue la Operación Puerto, eso era antes, pero ahora ya todo el mundo va limpio. Ya veremos dentro de 5 años lo que se sabe. Y a mí, yo como no tengo más datos, pero el dato que sí tengo es que muchos de los que son directores están en esos papeles de la Operación Puerto. Entonces se me hace difícil que se hayan redimido como para ser ahora los avalides de las buenas artes. Creamos la bondad del alma humana. Miguel Usabiaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, a vosotros un abrazo y encantado. Ha sido un placer. Chao. Chao. Sexto